Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Renglones Luminiscentes. En esta ocasión Saraí Campech no nos puede acompañar, está ocupada haciendo otras cosas, está cubriendo un festival de cine. Entonces en este episodio hablo solamente yo con Fernanda Solórzano, amiga de Cine Garage, amiga de estos micrófonos, que viene a presentar su libro Misterios de la Sala Oscura. Antes de entrar al tema, quiero que pongan atención a este pequeño mensaje. Dicen que hay 7 personas en el mundo iguales a nosotros, pero seguramente hasta entre ellas algo nos distingue. Y eso puede ser una interpretación artística de la ciudad a manera de sudadera, una colaboración entre Puentes y la fotógrafa y arquitecta Saruí Sangochian. Una perspectiva única de la Ciudad de México en edición limitada, a la venta en puentes.me/tienda. Vayan, véanla, chéquenla, van a ver que está padre. Entonces, habiendo hecho esa mención, ahora sí nos vamos con el episodio de esta tarde de Renglones Luminiscentes. Fernanda Solórzano vino a presentar Misterios de la Sala Oscura, un libro de ensayos cinematográficos alrededor de varias películas emblemáticas de finales del siglo XX, entre las que están Naranja Mecánica, El Exorcista, Taxi Driver, Forrest Gump. Ya nos va a decir por qué eligió estas películas para escribir de ellas, cómo es que las abordó, cómo es que esto es un ensayo cinematográfico y no una crítica. Creo que es muy ilustradora la manera como ella misma nos cuenta lo que escribió. Ahora nos toca a nosotros leer lo que escribió. Vayan a comprar Misterios de la Sala Oscura, entren en el mundo que Fernanda propone y por supuesto escuchen este episodio. Vamos para allá. Y ahora sí, vámonos con el episodio de esta tarde. Fernanda, mil gracias por venir. Te traje, a veces siento que te traigo a fuerzas para este tipo de cosas. Para los demás programas no, pero este era así como de, sí quiero que venga, pero te daba un poco de vergüenza, ¿es la palabra? Sí, pero es que si recuerdas, me lo propusiste muy al principio cuando acababa de salir el libro. Uh-huh. Y entonces, bueno, para mí todo esto ha sido nuevo, ¿no? Publicar un libro, tener que hablar de él, ver que la gente lo lee, que me lo comenta, siendo que muchos ensayos ya los había terminado hace mucho tiempo. Y entonces la idea de venir, o sea, sentía como que era así a venir a presumir un hijo y que eso siempre cae mal, ¿no? No, pero está padre porque es un hijo que es un libro. Sí, no, bueno, ya ha pasado un tiempo en donde ya lo he hecho en otros lugares, como te decía ahorita fuera del aire, pues dije, bueno, qué mejor hacerlo en los lugares en los que siempre me he sentido cómoda y a gusto y con mis amigos. Y estrenando además estudio. A ti no te había tocado el nuevo estudio. Debo decir que estoy muy impresionada porque está muy bonito este estudio. Muchas gracias. Ya sabes que lo puedes usar cuando quieras. ¿Por dónde empezamos, Fernanda? Porque ahora tomando la otra curva de la promoción del libro, no quiero que le cuentes a la gente lo que ya has contado en otros lados y que a lo mejor no querías contar. ¿Por dónde le entramos a tu libro, dándole a lo mejor a mucha gente la noticia, que probablemente algunos no lo sepan? Vamos a suponer que nadie sabe, y vamos a platicar de lo que quieras platicar y que te hayan obligado a decir en otros lados. Es decir, allá te obligaron a decir cosas que a lo mejor no querías platicar. Aquí nada más lo que no hayas contado allá, tenemos todo el espacio del mundo, ya lo sabes. Y tú lo que me quieras preguntar, aunque ya lo haya contestado 20 veces. Yo te iré preguntando, pero creo que sí, nuestra primera suposición debe ser, la gente no sabe que tienes un libro. La gente no sabe de qué va el libro, ni cuánto tiempo te tomó, ni por qué elegiste las películas que elegiste para meterlas en este libro. Porque además hay algo que no sé si compartes esta idea, que es que uno escucha libros sobre cine y te imaginas dos cosas, sí, que puede ser o recopilación de reseñas ya publicadas, cosa que a mí en lo personal digo, no desprecio el trabajo de editar esas reseñas, pero no necesariamente tengo un impulso a acercarme a ellas, a menos de que esté buscando en particular algo, uh-huh, como libros de referencia, claro, ¿no? Y además tampoco considero que lleve tanto tiempo, o sea, es decir, ¿no? Como que eso es algo que tal vez haces cuando sientes que ya tienes algo que ofrecer más organizado, ¿no? Entonces no quería que fuera ese mi primer proyecto, quizás el último, pero
pero justo porque a lo mejor es el último, pues que fuera algo novedoso. Entonces, bueno, eso no es. Okay. No es, no es nada de lo que se encuentren ahí ha sido publicado en ninguna otra parte. Está hecho específicamente para esta publicación. Sí, y por eso me llevó mucho tiempo, porque fue un proyecto que lo pensé a manera, esto va a sonar un poco pedante, como a manera de poliedro, en el sentido de que sí son ensayos por separado, son 8 ensayos, que por supuesto que se pueden leer por separado, y que intentan cubrir no un periodo de tiempo, ni un tipo de cine, porque se verá que hay películas de por aquí y por allá y que también en el tiempo están desperdigadas, sino más bien otra parte del cine, que es cómo ha forjado nuestra forma de entender ciertos temas, nuestra sensibilidad con respecto a algo. Entonces, más bien esa fue la idea en la concepción, cubrir ciertos aspectos que vivimos todos los días, que discutimos todos los días, cómo han estado representados en ciertas películas. En ese sentido es un poliedro, como querer dar un retrato más, digo, es imposible que sea completo, pero redondo de las cosas que nos interesan. Por ahí empezó, no por las películas, sino por los temas. Y eso dio lugar a un libro de 8 ensayos que hablan de eso, hablan de películas, pero incluso yo me resisto a decir que son ensayos sobre películas, porque como tú y yo hemos platicado muchas veces, nos interesa el cine en tanto tiene que ver con nuestras vidas y para mí es inevitable, cuando hablo de una película, hablar de por qué impacta de esta manera en este momento y por qué quizá no. Sé que hay un tipo de reseña que es muy válida y que yo la hago también, que es totalmente autorreferencial con respecto al lenguaje cinematográfico, pero, por ejemplo, en otros proyectos en los que tú y yo estamos trabajando juntos, como aquel cine mexicano que ya nos... Ya vamos a cambiar de década. A mí me emociona mucho, la verdad. Pues es muy iluminador ver cómo incluso muchos valores de la sociedad mexicana pues están reflejados ahí para bien o para mal, sí. Y viceversa, cómo estas películas también puede ser que pudieron haber dado lugar a ciertos comportamientos que es difícil de erradicar. Entonces, bueno, este libro es eso, es dialogar con películas, pero a partir de cómo en su momento dialogaron con temas, con contextos, de tal manera, o sea, de una manera tan fuerte, que hasta la fecha seguimos hablando de esas películas, claro, como referencia de esos temas, porque ese fue como uno de mis primeros filtros, decir, bueno, sí, a mí me puede gustar tal película, pero uno de los criterios para elegir que iba a entrar en ese libro era que realmente hubiera dejado una huella tal que incluso personas de 1 o 2, incluso 3 generaciones más abajo pudieran reconocer la película aunque no la hayan visto, que eso es un fenómeno que ya te habla de qué repercusiones puede tener. Y estamos hablando entonces de una cruza entre la cultura popular, el momento histórico, el enfoque sociológico del cine, ¿no? Que le da a la experiencia cinematográfica, que es lo que ocurre la primera vez que vemos una película en una sala de cine, le da una dimensión pues mucho más rica. Y la vida de los productores y los directores, sí. que también ese es un tipo de análisis castigado, ya no se ve muy bien el análisis biográfico, interpretar una película a la luz, pero creo que en ciertos casos es inevitable. En primer lugar, porque no todas las películas son planeadas y se cumplen a pie juntillas el plan, sino muchas son producto de accidentes, por así llamarlo, y esos accidentes a la vez tienen absolutamente todo que ver con la formación de los directores. Vamos, en el caso de alguien como Francis Ford Coppola, ¿no? Que siempre tuvo una personalidad tan explosiva, ¿no? Casi la mayoría de sus películas, bueno, vamos, ahí tienes el documental sobre Apocalypse Now, ¿no? La mayoría de sus películas son resultado de decisiones de último momento, de peleas con actores, en fin. Entonces, vamos, eso también forma parte de lo que es una película y de la personalidad de una película, ¿no? Un mismo tema no va a ser filmado igual por Spielberg que por Kubrick, que por quien sea, ¿no? Y ni siquiera por un Spielberg de buen humor que un Spielberg reprimido. O un Spielberg juvenil, por así decirlo, claro. que el Spielberg de ahora que se preocupa por política y demás. Claro. ¿No? Recomendaremos así de paso el documental de Spielberg de HBO, que justo lo que hace es establecer un ensayo a través del video en donde se equipara su vida, su biografía, sus estados de ánimo con la manera como se reflejaba en las películas que le iba tocando hacer. Y su infancia es muy interesante. La infancia, por ejemplo, es bien interesante. En el caso de Spielberg en particular, pues él siempre fue el niño que se sentía relegado, el nerd, el que no pertenecía, además por ser judío todavía más, porque en ese entonces todavía no estaba bien integrada la sociedad norteamericana en ese sentido. Entonces él en algún momento descubrió que la forma de ganarse literalmente a los demás era
haciendo películas, pero no cualquier película, sino películas que le gustaran a los demás. Y estamos hablando de un Spielberg niño, que reunía a sus amiguitos a la sala de su casa y les ponía algo que había filmado y los observaba, y si no gustaba tal o cual desenlace lo cambiaba. Es decir, es como el creador del focus group, tal y como lo conocemos ahora. Y Steven Spielberg, y lo hablaba creo que contigo hace poquito, pues sigue siendo este hombre al que le puedes comprar cualquier tema que ya haya sentido que ya está agotadísimo, como Dáselo a él. como en el caso de The Post, ¿no? Periodismo de investigación, y te vuelves a emocionar porque sabe perfectamente qué hacer, en qué momento, cómo filmarlo para que te emociones. Ese es el rey de hacer eso, y creo que hasta la fecha nadie lo ha superado. Y todo eso tiene mucho que ver con una infancia en donde él descubre que esa va a ser su manera de ganarse a todos los demás. Ahora que se hace, porque yo estoy seguro que se hace mucho más cine que hace 50 años. Seguro. Y a través de la experiencia con la escritura de tu libro, Misterios de la Sala Oscura, ¿dijimos el nombre? Sí. Habría que rescatar la reseña biográfica, habría que rescatar el decir, o cuándo se puede rescatar la reseña biográfica en el caso, por ejemplo, de que Polanski vuelva a filmar dentro de poco. Pues es que se está haciendo involuntariamente ahora. Parece ser que, bueno, en este caso como directores como Woody Allen y como Polanski, ahora hay quienes para atacarlo, y sus detractores están haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo se vio como una herramienta prohibida, pues depende de quién la quiere usar y para qué fines. Yo creo que la puedes usar, y a mí me interesa muchísimo usarla, no como una forma de análisis definitiva y decir, esta película quiere decir esto por esto, porque ahí tienes el problema, por ejemplo, con las películas de Woody Allen, tipo que se puso a investigar y que entonces ya en todas sus películas encontró cosas que solamente él había encontrado. Y yo creo que la puedes, al contrario, usar como formas que te lleven a la película y que le echen una luz, incluso de otra manera. La película te puede llevar a la persona y la persona de vuelta a la película. No necesariamente como tomarlos como cosas independientes, porque no lo son. No podemos sustraer los miedos, los anhelos, las manías de un director a una película, y sin embargo no podemos dejarnos no podemos dejar de recordar que es una película. Claro. Y que le dio forma de otra manera, conscientemente la elaboró, ¿no? Uh-huh. Aunque no haya quedado en el texto final, ¿lo hiciste con las películas que comentas en el libro? Ayuda, ¿no? Como para, pues, por lo menos para tratar de entenderlas de una manera diferente. Pues yo espero, y además como pensando en que si quitas el elemento biográfico, igual se sostienen, igual son películas que, porque está un elemento sociológico, porque hay un momento en la historia del cine en que fueron recibidas de tal manera, existen, no es solamente un ensayo biográfico, existen como tales, pero creo que sí funciona, por ejemplo, el diálogo entre guionista y director, o entre autor de una novela y director, en el caso, por ejemplo, del Exorcista, ¿no? Sí. Como William Blatty ve un día una nota sobre un exorcismo, y él, que siempre quiso, bueno, era un hombre religioso que quiso ser sacerdote y no lo fue, y entonces seguía buscando la manera de dar salida a sus preocupaciones religiosas, y dijo, bueno, voy a escribir una novela sobre un exorcismo porque la presencia del diablo en la tierra es una manera de comprobar que también existe Dios. Y entonces, si tú lees la novela, hay toda una disquisición teológica con el fin de volver a los lectores creyentes, no volverlos creyentes, pero hablar de un mundo espiritual. Llega William Friedkin, judío, y dice, a mí no me interesa nada de esto, yo voy a quitarle todas estas conversaciones. En todo caso, el Dios de los judíos es el Dios del Antiguo Testamento, que es mucho más castigador y mucho menos conciliador. Y le decía William Blatty, pues con la pena, pero todas estas conversaciones se van, porque más no son cinematográficas, ¿no? ¿Cómo las pongo en la película? Exactamente, y pues eso causó un pleito famosísimo en su momento, pero pues le agradecemos al final a William Friedkin que haya tenido la visión de recortar ese rollo. Después, cuando William Blatty intenta hacer sus películas sobre el exorcista, sobre pues no le salen. Pues tenía enfrente nada más y nada menos que William Friedkin. Exacto. Ahora entramos a los capítulos, porque creo que justo el episodio del exorcista está causando mucho revuelo en la gente que ha leído el libro. Aclararles, sobre todo para nuestros escuchas más jóvenes, a ti te ven haciendo crítica o videocrítica, pero el ensayo es diferente. Explicarle a la gente desde tu propia perspectiva y sobre lo que acabaste vaciando en el libro, la diferencia entre una crítica de cine y un ensayo cinematográfico. Porque además para mí también fue un experimento mucho más libre, una crítica, pues sí, te propones llegar no hacia un veredicto ni un juicio final ni nada, pero sí a probarte una especie de
de tesis que Sí. le estás proponiendo al lector. Tiene un principio, una resolución, en fin, ¿no? Y pues por la pura extensión te obliga a ser mucho más redondo, mucho más conciso, mucho más claro en términos no de lenguaje, sino de qué es lo que quieres decir. Y yo quería que en este libro, yo quería más bien jugar a otra cosa, jugar a que el lector también pudiera perderse y reencontrarse y sacar sus propias conclusiones. Y intenté, y no voy a decir que lo logré, pero intenté jugar un poco también a editar los capítulos como un director editaría una película. Es decir, si quien haya visto el libro por ahí, verá que un capítulo está dividido en partes que podrían ser separables y reacomodables de muchas maneras. Son bloques casi independientes, y eso, si tú los acomodas de una manera u otra, te dan un significado distinto. Entonces, bueno, quise jugar a eso, a no tener que decir esto es por esto y esto y esto, sino ¿qué te sugiere la unión de este capítulo con este capítulo? A mí puede ser que sea esta conclusión, pero no hay nada escrito, que es algo muy, muy padre de la escritura larga, ¿no? Que no necesitas tampoco atarte a llegar rápido a un punto final. Y que además, especialmente hablando del ensayo, si tienes un poco más, en la crítica también, pero en el ensayo está mejor visto que utilices referencias que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con la película que estás hablando. ¿No? O sea, que de repente digas, es que claro, o sea, vamos a hablar del Exorcista, pero recuerden a Caperucita Roja. En el ensayo eso se puede, está menos castigado a hacerlo en el ensayo que en la crítica. En la crítica la gente inmediatamente saca el látigo y te dice, oye, no. ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás hablando de esto si yo quiero que me digas si la Liga de la Justicia está divertida o no? Pues no está divertida, por eso te estoy hablando de otra película, ¿no? No, y además aquí hago algo que quiero aclarar desde antes. Los ensayos, creo que por definición, sobre todo este tipo de ensayos, son especulativos. No se trata de llegar a una respuesta, no es ciencia verificable, no es química, no es nada de eso. Por eso estudiamos humanidades, porque no sabemos hacer ciencia exacta. Entonces sí, hay mucha información que es comprobable en el libro, es decir, comprobable porque son cosas que se saben de los directores de las películas, pero lo que no es comprobable es la unión que hago de temas. Por ejemplo, no sé, no voy a hablar de spoilers hablando de este tema, pero no sé, en el capítulo de Forrest Gump, por alguna razón, que ustedes ya verán si leen el libro, pues también hablo de la eugenesia, que era la ciencia en Estados Unidos y en Alemania, de eliminar literalmente a los más débiles. Sí. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento en algunos casos, o si no, se les encerraban en casas para los que no podían volver a... Débiles, estamos hablando de débiles mentales, entre comillas, como los llamaban ellos. Y hay una historia muy oscura en Estados Unidos de todo esto. Quien haya visto La forma del agua, recordará que hay una escena en la que Richard Jenkins le dice a Sally Hawkins, están hablando de los cornflakes, ¿no? Y entonces le dice Jenkins a Sally Hawkins, le dice, no, además los cornflakes se inventaron para evitar la masturbación. Y ese es un chiste y toda la sala se ríe. Pero tiene mucha razón, hay una historia detrás de ese diálogo que pueden encontrar un paralelo en el libro, van a encontrar esa historia en el libro, y es que Joseph Kellogg, que es el hombre que le dio su nombre a los cereales y a las hojuelas de maíz, pues fue alguien que en determinado momento fundó una especie de lo que ahorita sería como las clínicas de bienestar, es decir, como spas, pero en ese momento se trataba de purificar. Los cereales tenían la finalidad de purificar los intestinos, pero esto era parte de una idea integral de purificarte como persona, y dentro de ese sistema de purificación había aparatitos o dispositivos en donde si los niños se masturbaban los lastimaba el aparatito de alguna manera. Entonces sí hay una razón detrás de ese diálogo que es un poco oscuro, y bueno, eso aparece contado en Forrest Gump por razones que en las que, como tú bien dices, en una crítica a lo mejor te dicen ¿por qué me estás hablando de esto? Pero aquí es un juego, ¿no? Como decir, bueno, a lo mejor esa película pegó tanto porque también hay estos temas en Estados Unidos tan sensibles sobre qué hacemos con las personas con discapacidad. Es hasta los 90, que es la época en la que se estrena esta película, que empieza un movimiento en favor de las personas con discapacidad, se corrige el lenguaje. Forrest Gump, la novela es una cosa de anticorrección política espeluznante, y también es interesante ver cómo hicieron estos tres, Zemeckis, Spielberg el productor, Zemeckis el director, y hasta Tom Hanks como actor, los chicos buenos de Hollywood, que hicieron para que esto pudiera ser llevado a la pantalla y sin embargo sí tener resonancia en ese mismo tema. Y además quiero aquí subrayar algo bien importante, que es de lo que estás contando ahora, y que creo que hay que hablar especialmente por ahora que este libro... y ahora que estamos haciendo, como dices, esta investigación rara, peculiar, que a mí me tiene vuelto loco,
para bien, ¿no? O sea, A veces para mal. le estoy encontrando el gusto. O sea, ya llevo 4 años seguidos que digo, está bien ver estas películas a la distancia. Las películas de México de los Las 80s. películas de México de los 80s, vistas a la distancia, como decías, ahí se explican muchas cosas que ahora están mal y que ahí parecían la cosa más normal del mundo. Ahora, ahí hay un peligro y es donde yo quiero subrayar la importancia del enfoque que le diste al libro. Es muy fácil ver las películas a la distancia. Exacto. Es mucho más sencillo Por supuesto. decir, claro, es que o sea, El Caballo Rojas tiene una serie de películas completamente incorrectas que no entendemos, o sea, qué mal que las hicieron, que no sé cuánto. Pero eso es la parte fácil. Claro, el punto ciego del presente es muy fuerte, ¿no? Exactamente. Sí. Y por eso me preguntaban muchos, ¿por qué no películas más recientes? Al final la más reciente es Matrix, que es del 99. No toco el siglo XXI por esa razón, porque parece que no, pero 17 años es muy poco tiempo. Todavía estamos como para temprano, decir, sí. o por lo menos yo, como para sentir que puedo realmente vislumbrar que esto tuvo una repercusión. Y a la vez, retomando lo que dices, creo que también nos puede servir para, en la medida de lo posible, no dejarnos llevar tampoco por nuestros juicios del presente, descartando o legitimando una película sin considerar que están muchos otros factores interviniendo, ¿no? Que a lo mejor ahorita creemos que tal película es la mejor del año, pues sí, porque hay una necesidad de reafirmar tal discurso, pero no necesariamente es una buena película, o a lo mejor sí lo es, no lo sé, pero pensar que siempre hay más factores, ¿no? Que es ahí donde, de nuevo, encuentro el valor en la selección y el enfoque de las películas. No estamos diciendo, claro, son las películas que me movieron, son las películas que considero emblemáticas del cierre del siglo XX, si estamos pensando en los 70. En los 70, sí. Pues es el cierre del siglo XX, ¿no? 68 creo que es la primera. No estás diciendo eso, lo que estás diciendo es quiero ahora reentender estas películas porque el significado que tienen y tuvieron en ese momento ahora se tiene que platicar de nuevo. No es simplemente decir, claro, vamos a hacer un análisis biográfico del exorcista, ahora a la distancia, viendo cómo ya cambió la vida, viendo no sé cuántas películas de exorcistas después. No, hay un enfoque, hay una manera de pensar y hay una manera de estructurar el texto que la hace peculiar y, como dices, completamente personal. Y creo que en algunos casos quiero pensar que vigente, porque lo más impresionante, y también ese fue un criterio para elegirlas, es cómo se sigue hablando, en muchos casos de ellas, pero también de los temas que tocan casi sin moverse los factores a considerar. Por ejemplo, El último tango en París es un ejemplo muy claro. Las mismas cosas que se debatían alrededor de esa película son las que se están debatiendo ahorita. ¿Qué es válido? ¿Qué no es válido? Un director tiene el derecho a mostrar esto, no lo tiene, esto, ¿cómo se va a leer de una manera? Creo que se puede seguir discutiendo sobre el tema. Claro. Adaptándolo. Y justo para eso está el libro. Pues en la medida de ¿No? que ojalá. Y ahora, también hace rato que me preguntabas qué tipo de libro es, también lo que quería decir es que no es un libro de cine entendido como algo que solamente van a poder entender o disfrutar o lo que sea las personas que como nosotros leemos sobre cine o manejamos ciertos términos. No, de ninguna manera quise aislar a los lectores, porque a mí me pasa que a veces siento que leer sobre cine es una especie, no de tarea, pero sí es algo que requiere cierto grado de ya estar familiarizado con algunas cosas. Yo quería que este libro fuera un libro que alguien que no lee libros de cine pudiera leer y que le pudiera interesar. A mí el mayor halago que me pueden hacer es cuando mi familia, por ejemplo, que no lee sobre cine, me dice, lo empecé a leer, pero además como diciendo, ¿qué crees que sí lo estoy leyendo? Lo empecé a leer y sí me está interesando, porque pues sí, de verdad, yo creo que a lo mejor muchos de ellos no leen lo que he escrito ya como crítica de cine. Todos los días, ¿no? Sí, y aquí hay, exacto, como la recepción de personas que normalmente no leen de cine, creo que ha sido una de las mayores satisfacciones. Pues ahí está la llamada. Ahora sí, ¿qué películas rescatas? ¿Qué películas estructuras en este poliedro o desestructuras en el poliedro y le presentas a la gente? Le dices, mira, vamos a hablar de Naranja Mecánica desde este punto de vista. Pues Naranja Mecánica, porque pues es una película que sí, bueno, más allá de que visualmente no acaba de tener fin, es decir, no podemos dejar de hacer referencia a ella. Kubrick logró ideas y escenas y conceptos visuales que siguen sirviéndonos para hablar de otras cosas. Que esa es otra de las cosas del libro, que muchas veces, no sé si te pasa, ves algo y dices, esto parece salido de película de tal. Me pasa todo el tiempo. Y eso creo que ya... Especialmente ahora con El Caballo Rojo. Ay, no, ni me digas, porque de verdad que a mí a veces sí me da...
quiero decir, pero es que aquí está todo. Está aquí todo. está todo. O sea, estoy estudiando historia mexicana. Sí, te lo juro, estoy viendo, te lo juro. Ya no estamos desviando, pero acabo de ver una película que se llama Los Saboneros del Amor. Los Saboneros del Amor, sí. Pero haz de cuenta que es un catálogo de todo lo que ahorita es inadmisible en todos los sentidos, ¿no? Y dices, realmente ¿qué tiene de esa película del 89? Entonces estamos hablando de 18 años, ¿no? Sí. ¿Realmente en 18 años se han borrado estas formas de ver el mundo? No. Entonces, digo, ahora que estamos intentando frenar comportamientos machistas y lenguaje machista y demás, pues no es tan fácil simplemente ir a lo inmediato, ¿sí? A lo superficial. Hay que ver en todas esas cosas cómo están, cómo vienen informados desde familias, generaciones, formas de comunicarse. No es tan fácil como decir, ahora te voy a denunciar y entonces se acabó el problema ahí. No se acabó el problema ahí. No. Ahora, antes de entrar a los capítulos, y qué bueno que lo mencionas, creo que la pregunta, ya me dirás si estoy loco o no, viene un poco al caso. El enfoque siendo tuyo, la reapreciación de estas películas se hace desde la idiosincrasia mexicana. O sea, tú eres mexicana, tú viste las películas en México, hablando algunas, de eso. O sea, sí hay una especie de lectura. Pues en lo que tiene que ver conmigo, pero de forma inconsciente. No, o sea, porque si ves en los capítulos, a propósito no mencioné la recepción mexicana porque ya me habría otro tema totalmente y entonces iba a ser inagotable. Interminable, sí. Sí, porque cada película a la vez cuando se estrenó en México estás hablando de otro contexto, totalmente. O sea, están vistas desde una perspectiva mexicana en tanto yo Eres soy mexicana. A eso me refería, sí. Pero la mayoría de los textos que consulté tuvieron que ver con el contexto de donde fueron estrenadas en sus países de origen, los debates críticos que se dieron en sus países de origen. En su época. En su época, exacto. Incluso en el caso de las biografías de los directores, ya no abordo su filmografía posterior, porque ya son otros directores los que hacen las películas. O sea, me refiero a ya son dentro, o sea... Cambian, sí. No que sean literalmente otros. Entonces, sí, o sea, se filtra mi forma de, como dice del Toro, ¿no? pero traté como de mantenerme sí en un margen, porque es que si no, sí se vuelve algo inagotable. México aparece pocas veces mencionado, porque, por lo mismo, y porque, bueno, solo cuando me servía para ilustrar ciertos puntos, hablando de La Naranja Mecánica, que es una película que habla, sí, de la violencia, pero de cierto tipo de violencia, que es la violencia juvenil en grupo, en donde se adoptan códigos de comportamiento y códigos de vestimenta, y eso a la vez tiene significados más allá. Y entonces hago un recorrido de los países en donde eso se ha dado. Que, bueno, por supuesto, Inglaterra es la cuna de las pandillas que se visten para cometer actos así desde la Revolución Industrial, porque ahí surgió. Y en Estados Unidos, cuando se da el movimiento de no integración de los pachucos a la comunidad estadounidense, no integración porque a ellos les interesaba marcar una diferencia con los estadounidenses. Estar del otro lado. Y su vestimenta era muy refinada en ese momento, en ese sentido, porque les interesaba decir, hay un cierto lujo en este tipo de vestimenta porque tiene también tiene un factor de rebeldía, de decir, no soy segregado. Claro, es el blink que luego hereda el hip hop. Exactamente. Es decir, tú me consideras un desclasado, pero yo puedo tener el mismo poder adquisitivo que tú, e incluso verme mejor que tú. Pero con mis gustos. Que no son ni los tuyos ni los de México, son los míos. Exacto. Pero te mencionaba México porque los pachucos son mexicanos, o eran chicanos, y hablo de Octavio Paz, una de mis fuentes en ese momento bibliográficas es el Laberinto de la Soledad, porque no puedes dejar de mencionar el estudio de Octavio Paz. Entonces, es así como hablo de México, cuando me sirve para ilustrar un punto, pero no para ilustrarlo en el momento de la recepción de la película. No estás jalando el tema para acá. No, es más bien en un aspecto teórico, como de marco teórico. ¿Por qué Naranja Mecánica y por qué no pues mira, otras pandillas? Porque repito, ¿por qué no lo hacemos a la inversa? Como para hablar de los otros capítulos sin tener que ir a los dos capítulos, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos a la inversa? ¿Por qué no te digo qué temas? Creo que estamos todos los días hablando de ellos y en esa medida las películas que me pareció que eran paradigmáticas. El tema de la violencia organizada, de las pandillas, de estas formas de comportarse que no son comprensibles racionalmente, pero que tienen una razón de ser, que son, tendrán que leer el capítulo, ¿no? Son una forma de identidad, ¿no? Y podemos hablar de estas pandillas, podemos hablar de las maras, podemos hablar de las pandillas en general, que son una plaga, y lo estoy poniendo entre comillas,
en el sentido de que son factores que todos los días dan de qué hablar. Entonces, bueno, pues La Naranja Mecánica me permitía hablar de ese movimiento y hablar además de algo, de cómo no es verdad que una película genera un comportamiento. Este asunto de si tú ves La Naranja Mecánica, entonces ya vas a ir Te va a ser un delincuente juvenil. Y es algo que de lo que se le culpó a Kubrick en su momento, al punto de que él mismo detuvo la exhibición de la película, se asustó, él no se esperaba que iba a ser entendida así, siendo que, repito, en Inglaterra había un pasado que simplemente yo creo que lo que hizo él es levantar tantito la tapa y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, está este tema de las agrupaciones juveniles violentas. Algo que, bueno, a mí me fascinan las películas de horror y lo hemos hablado muchas veces aquí y demás, es por qué nos interesa el horror, qué quiere decir el horror en nuestras vidas y por qué somos sensibles ante él. Y siempre tiene que ver con la religión, aunque no le llames religión. Tiene que ver con el más allá y con la espiritualidad y lo que te espera si cumples esto, pero también con una cierta esperanza. Y en ese sentido, fíjate que creo que Blatty no estaba tan perdido. Creo que muchas películas de horror nos conectan con la posibilidad del reencuentro con los seres queridos, de la reconciliación. Y pues claro, se plantean de maneras mucho más divertidas que nos lo podría decir quizá un sermón en una iglesia un domingo. A media boda, ¿no? Exacto. En Tepoztlán, y eso, ¿no? y eso es una manera, creo que divertida. El cine de horror es una manera divertida y arriesgada de vivir la espiritualidad de cada quien. Y entonces de esto hablo en El Exorcista, que es una película tremendamente religiosa y que además estalla en un momento en el que la gente tiene miedo porque ya no cree en nada. Y hay un papa que acaba de decir que el diablo sí existe y que anda suelto, y pues siempre también esta sensibilidad de que el diablo es algo no mítico, sino una cosa real, es muy presente. Entonces, bueno, El Exorcista por eso. Me interesó hablar de... Bueno, Taxi Driver es una película que creo que a todos nos gusta y a todos nos ha marcado de alguna manera. Pero también si lo llevamos al tema de qué de Taxi Driver es vigente, pues creo que es la figura del hombre desposeído de una sociedad que siente que le corresponden derechos y que han venido otros a quitárselos, que es lo que es el personaje de Travis Bickle, ¿no? Él siente que como literalmente los llaman los animales de la noche, deben de ser eliminados. Hay una visión mesiánica en este tipo de personajes, en este tipo de asesinos, que puedes encontrar en muchas de las... de los movimientos extremos de la América de Trump, de la Norteamérica de Trump, ¿no? Vamos a recuperar lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y además estoy actuando correctamente, no es una persona, o sea, ellos creen que están, o ellos dicen que están actuando. Ellos se saben, exacto, ¿no? ¿sí? del lado equivocado. Yo no veo o sea, yo me podría imaginar perfectamente a Travis con una gorra que dijera Make America Great Again, pues porque sí. su misión, como dices, la parte mesiánica de su actuar es esa. Y hay una misoginia también, Travis Bickle, ¿te acuerdas cómo habla, cómo acaba despreciando a esta mujer? Entonces también digo, este gabinete en donde las mujeres se califican del 1 al 10 y demás, pues es lo que te decía hace un momento, puedes o no trazar los paralelos, puedes decir no tiene nada que ver, pero lo padre, como dices, lo padre es la especulación. O sea, si abrir la puerta. Abrir la puerta. Si algo me gusta de las conversaciones que se generan alrededor del cine es que estamos especulando. O sea, a veces ni siquiera el director sabe lo que quiso poner en la película. Una vez terminada la película, él se encuentra con que la gente lee cosas que él jamás sospechó. Sí. Esa especulación a mí me parece súper, súper rica. Y que en el caso, por ejemplo, de Scorsese y de Schrader, pues ellos mismos fueron los primeros sorprendidos cuando... Aquí hay un asunto que también es propio de todos los capítulos, que quiero ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, y muchas veces los extremos se tocan. En el caso de Taxi Driver, cuando conocemos la historia de Jodie Foster, y después conocemos la historia de el hombre que quiso dispararle a Ronald Reagan y que dijo que sus motivaciones era Jodie Foster y demás, y es un hombre que en corte dijo que había visto una y otra vez Taxi Driver. Entonces, vamos, repitiendo, no es que realmente una película puede influir en un comportamiento, sino que hay fuerza, tal vez captó esa película también la psique de cierto tipo de personaje, que este personaje después se va a reencontrar y decir, sí, yo me vi ahí reflejado. Entonces, bueno, esos juegos son para mí irresistibles, no puedo. O sea, cada vez que me pasaba algo así que... Además pasaban, no sé, ya quizá un mes o dos de haber trabajado en un ensayo y de repente salió un dato así, por ejemplo, el dato... Decía, no, o sea, tengo que volver a reestructurar esto porque aquí hay otro giro que hay que eliminar. Tengo que volverlo a platicar. Exactamente. Entonces, bueno, otro tema. Travis Bickle es un hombre blanco, estadounidense y demás. ¿Cuántas veces en Estados Unidos se culpa a los inmigrantes de los crímenes, de los bad hombres, ¿no? Y siempre suelen ser... Vamos, ahí presenta una historia de los asesinos
no seriales, porque no es lo mismo, sino de masas, cómo todos cumplen un cierto perfil y la mayoría son hombres blancos de un estrato social bajo que se sienten desposeídos y que se sienten humillados. La bibliografía, Fer, de dónde a dónde fue, porque necesitas libros de historia, necesitas libros de psicología, o sea, eso no que no me interese leer el resto del libro, pero siempre mi parte obsesiva se refleja en leer la bibliografía de libros como este, es decir, qué libros leyó para estar escribiendo lo que está escribiendo. Así sean 75,000 libros, no que los lea todos, pero leo los nombres y leo los autores y leo los temas. Pues todos son recomendables a más no poder, todos, porque hay quien me pregunta, pues sí los leíste, sí los leí absolutamente todos. Sí, porque además, no estoy dando datos como si yo los hubiera investigado por primera vez, ¿no? Porque entonces sería plagio y sería apropiarme de, pues evidentemente la infancia de Spielberg la conocí a través de una biografía sobre Spielberg, no lo fui a entrevistar ni me dijo nada a mí que yo, ¿no? Es decir, pero sí, y eso fue la parte más, pues más exhaustiva y más larga de hacer este libro, ¿no? Leer todo lo demás. Leer todo, o sea, por cada ensayo el 80% fue leer y fichar y organizar el material y el 20% escribir los ensayos. ¿En cuánto tiempo? Muchísimo. Te voy a decir cuánto, pero no porque haya sido activamente trabajo, porque lo dejé y lo retomé. Te lo voy a decir en nuestros términos, desde el 83. Más o menos. Y ya estamos en el 89. Exacto. Más o menos, ¿no? No, sí, como unos 9 años. 9 años. Sí, porque te digo, además, pero se me atravesaron cosas en la vida y entonces las retomaba y lo dejaba y demás, y uno acaba pues privilegiando el trabajo de todos los días, el remunerado, porque pues uno tiene que trabajar y vivir. Y entonces era para los huequitos y demás hasta que dices, bueno, ya. Tengo que acabarlo, como acabar la tesis. Ay, exacto. Siempre hay un paralelo con eso, ¿no? Siempre estamos en ese tipo de proyectos. Naranja Mecánica, El Exorcista, Taxi Driver, ¿qué más? Bueno, Forrest Gump, que claro, Forrest porque Gump. Evidentemente no es que me parezca una gran película, todo el mundo me dice, ¿por qué la incluiste junto con Taxi Driver? Sí, no. Por lo que te digo, porque es una película que tiene tantas lecturas y es incluso paradójico que detrás de la historia de un hombre tan común como Forrest Gump se puedan trazar tantas genealogías que son muy interesantes. Entonces, y porque es tan verificable el impacto de esa película que no me lo puedes negar. Es decir, hay cosas que todavía se llaman... Claro. Y que si la vida es una caja de chocolates o que no. El inicio de esa película está en cuanto reportaje presenten o del Oscar o de Tom Hanks o de una historia inspiradora de un nuevo líder religioso. O sea, siempre usan el principio de esa película. Entonces sí, por eso está Forrest Gump, porque refleja un tipo de cine que sigue informando muchísimos de las películas actualmente, muchísima de la sensibilidad de las películas aspiracionales. Exactamente. ¿No? Y lo que me gusta es que indirectamente, a mí que también no me gusta el subtexto, indirectamente la selección y la manera como está presentada la lista de películas a través de las cuales lanzas tu discurso, le está diciendo a la gente un poco, oye, el cine no es nomás un canal. O sea, tú en cualquier momento puedes poner en el mismo anaquel a Forrest Gump, a Naranja Mecánica, al Exorcista y a Taxi Driver. Yo te voy a decir por qué yo creo que eso puede ser posible. Y abrirle a la gente también porque a veces la gente se lo niega a sí misma, la posibilidad de decir, oye, no solo veas un tipo de cine, el cine tiene muchísimos canales y el hecho de presentarle a la gente una selección y una serie de discursos alrededor de esa selección como esta, también le está lanzando el mensaje de bájenle y vean todo lo que puedan. Claro, porque además, una vez más, y es también el tema central del libro, todos estamos de alguna manera reflejados ahí y simplemente se trata de quién nos interpreta, en el sentido de los directores. Quién interpreta nuestras vidas fuera de la pantalla son ellos, pero todos los temas están ahí y en todas nos podemos ver reflejados, ¿no? Entonces, bueno, Forrest Gump, que te voy a decir que además es la que más disfruté escribir como ensayo por los temas. Jamás, es la película que quizá menos disfruté ver o disfruto. Sí. Y sin embargo y mucha gente me ha dicho que es el ensayo que más le gusta. Entonces también creo que hay una correspondencia ahí entre lo que me gustó escribir. Lo que te gustó escribirlo con lo que les gusta leerlos. Sí. Luego, bueno, hablamos del último tango en París. Sí. Decíamos que es una película que en su momento rompió muchos esquemas. Llegó también en un momento muy álgido de la lucha feminista de la segunda ola del feminismo, y esto hizo que fuera leída de maneras totalmente contrarias
sobre todo de maneras negativas. Se pensaba que se estaba haciendo el retrato de una chica totalmente dominada por el personaje Marlon Brando, siendo que los pocos, porque además fueron mujeres, las pocas mujeres que vieron el otro lado, como fueron Pauline Kael o como fueron Molly Haskell, se dieron cuenta de que había una ruptura bien importante ahí de la imagen femenina tradicional que ni siquiera las propias feministas habían propuesto. Que es esta idea de la protagonista de la película, que es una chica sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de reparos, sin ninguna pretensión académica, porque también muchas feministas decían, pero ¿por qué es tonta? El personaje ¿las mujeres son tontas o qué nos están diciendo? No, no necesita el personaje de la película un discurso para ser una mujer que rompía con esquemas en muchos sentidos. Hay el momento en el que la masculinidad de Marlon Brando, que durante mucho tiempo pues fue vista como lo peor de la masculinidad tóxica, ¿no? Por todos los papeles. Ahí en esa película, pues se viene abajo literalmente. Quien no la ha visto, bueno, verá el final de la película. Exactamente. Entonces, ¿por qué no ver eso? ¿Por qué no ver que era una película en donde una mujer termina con un tipo de masculinidad y ella sale adelante y no mira atrás, ¿no? ¿Sabes a qué para variar, va a desviar el tema? ¿Sabes a qué película le va a pasar algo así? Sin que tenga el tamaño del Último Tango en París, por supuesto, ¿no? A Lady Macbeth. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Le va a pasar algo así. Qué maravillosa película. Va a haber película. gente que va a decir, es que pintan a la mujer como una loca histérica. No, es todo lo contrario. Es que está tumbando una pared golpe a golpe todo el tiempo. Y si tú la ves así, es pensar que una mujer no puede tener en su sangre en la sangre una gota de violencia, porque no. Estás minimizándola, ¿no? Sí, no, y creo que hay muchas películas ahorita que se pueden analizar desde con las mismas herramientas que con El Último Tango en París. Por ejemplo, El Hilo Fantasma. También. Hubo a mí me sorprendió ver a muchos críticos que respetamos en Estados Unidos y demás, diciendo que era una película que defendía al bully, ¿no? Hablando de Daniel Day-Lewis. Mientras que lo que está reflejando es una relación en donde ella encuentra una manera de darle la vuelta y además con la aceptación de él. Sí. Con la aceptación de él y además lo somete. Hablando del tema de las biografías de los directores, dirán, bueno, pero Thomas Anderson es un buen tipo, eso no salió de su cabeza. Yo oía un podcast en donde él decía que, no quiero echar a perder la película, decía, pero que la situación, o sea, que la forma en la que encuentran de solucionar eso, se le ocurrió a él cuando estaba enfermo una vez y se sentía débil y todo, y su esposa, que por cierto es Maya Rudolph, lo estaba cuidando y estaba cuidándolo muy amorosamente, y él dijo, ay, esto me conviene a mí y a ella, sí, ¿no? Nos gusta a los dos. Nos gusta a los dos. Entonces, incluso si lo quieres ver, sí, es una historia biográfica, pero no por donde la ven, no es la historia de un bully, es la historia de un sumiso. Entonces, en ese sentido, pues no hay que descartar, sí, que son fantasías de los directores, claro, pero que eso puede tomar 1000 interpretaciones. ¿Qué tanto te gustaría a ti como autora de este grupo de ensayos que la gente viera por primera vez o revalorara películas mucho más cercanas a nosotros, como El Hilo Fantasma, como Lady Macbeth, a través de lo que tú hablas en películas, de películas viejas como estas? Yo creo que es como no que tenga metas precisas, pero sería... Estaría padre, ¿no? Estaría padre, porque muchas veces, no sé, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, como que no nos damos a entender en este argumento tan difícil que es el del Twitter, ¿no? A decir, no podemos expresar bien por qué esto puede ser entendido de otra manera, y a veces son este tipo de ensayos los que nos permiten poner bien nuestros argumentos, o sea, desarrollarlos bien. Hablo también, por ejemplo, por eso me quedé pensando, porque me lleva al tema del Padrino, ¿no? El Padrino, que es una película de la que se ha escrito mucho, además en el caso de todas las películas decía, caray, ¿qué voy a decir que no se haya dicho? Pues sí, algo que late al presente, ¿no? Y es esta película invirtió totalmente la idea del poderoso o del gángster, porque hasta ese momento, claro que había cine de gángster, existe casi desde el principio del cine. Y siempre, aunque se ponía como divertida la vida de un gángster, siempre se ponía como un personaje al que no ibas a aspirar a ser jamás, un low life, ¿no? Siempre era un poco patético, siempre se vestían mal, siempre eran ridículos, ¿no? De algún James Cagney, siempre era algo como vulgares. Raspositos. Lo toma en sus manos Coppola, y Vito Corleone no es nada más un modelo de familia al que todos quisiéramos pertenecer por cómo bueno, no sé si todos quisiéramos pertenecer, me refiero al modelo de armonía familiar. De unión familiar. Y él también es un modelo de honorabilidad y elegancia y demás. Código, sí.
Entonces, bueno, y eso viene en un momento en el que las instituciones en Estados Unidos están en el hoyo. ¿Por qué? Porque Nixon se descubre que es un espiador y renuncia a la presidencia. Entonces, hay un descrédito de las instituciones y en cambio está esta familia de criminales honorables en donde por lo menos les crees. Lo que van a decir es lo que van a hacer, ¿no? No están diciéndote que te van a llevar a la gloria como país y al final no lo hacen, ¿no? Es un ataque directo al American Way of Life, ¿no? De, si trabajando se llega a la cima, trabajando por la legalidad y pagando se llega a la cima, vean cómo está la cima. En la cima no hay nada. No hay Entonces, nada. yo, que vivo del lado criminal, tengo mi fortuna, tengo mi gente, todos estamos dentro del marco, aquí adentro todo el mundo se porta bien, y comparen su cima con la mía. Y además, si recuerdas, pues es muy impresionante esta escena en donde Vito Corleone cumple la promesa de serle leal a quienes les prometió en algún momento, cosa que no sucede con los políticos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, también se habla mucho de el cine sobre narcotraficantes, está envenenando la sociedad. No, si hay una disposición para ver este cine es porque hay una desconfianza, porque nadie quiere ver cine sobre políticos contemporáneos, ¿no? O sea, porque pues, los verías solamente si fueran sátiras, como suele ser. Claro. Porque no les crees, ¿no? Porque no hay una figura del político contemporáneo que veas con respeto. Me equivoco, tal vez, no sé, Obama sería una excepción, pero... Y pues, ya tiene su documental. Pero en México... No, en México, por supuesto. La política en México, ¿qué figura se ha podido llevar al cine sin que sea...? De Lázaro Cárdenas para acá, no. Entonces, bueno, no estoy... O sea, que quede claro que no estoy diciendo que un narcotraficante es mejor, porque no falta que vaya a decir. No es eso. Simplemente que en los relatos sobre sus vidas, las personas encuentran más coherencia, aunque sea en el mal sentido. Claro. Pero a las personas no les gusta sentirse engañadas en sus promesas. Sí, no. ¿No? Presentaste el libro en la Feria Internacional. De minería. En minería. Sí. Cuéntame un poquito de lo que pasó del otro lado de la mesa, lo que pasó de aquel lado, en donde estaba la gente y donde estaba el público, pues ya lo sabemos. ¿Qué pasa cuando alguien como tú presenta un libro como este con gente como esa? Pues no me lo esperaba. La verdad, además ya sabes que es como casarte, pero horrible, porque tienes que planear todo 3 veces con los 3 invitados. ¿Van a llegar, no van a llegar? La logística. Yo que no soy capaz de organizar ni un café en mi casa. Entonces, de pronto, pues eran personas que tienen agendas muy ocupadas. Sí. Y que tenían, además, Daniela Michel, que fue una de las presentadoras, estaba la noche anterior en Nueva York y su vuelo se canceló porque se cancelan todas por estas tormentas. Sí. Carlos Reigadas vive en Tepoztlán y está terminando su película y tú ya sabes cómo son los directores con sus películas, ¿no? Digo, Enrique Krause, pues como lo veo seguido y sé, o sea, vamos, de alguna manera sé que sí iba a estar ahí, pero aún así pedirle que lo hiciera, pues es un favor que le pides a una persona que está muy ocupada todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, que llegaran a estar ahí ya era para mí un reto, pero lo que no contaba es que fuera de tanta gente, de verdad no me lo esperaba, pues porque luego sí, nosotros mismos decimos sí voy a alguna parte y no sucede. Y los libros, bueno, también las presentaciones de libros. Y llegó muchísima gente al punto de que no entró casi la mitad, cosa que los editores decían, qué padre. Yo decía, no, porque yo quiero que entre y además, pues muchos amigos cercanos se quedaron afuera. Claro. Pero... Hubieras hecho como Del Toro, pues presentamos otra vez el libro, ¿no? Ya se llenó, bueno, sálganse y que entren los demás y presentamos otra vez el libro. Pero mira, se dio un diálogo bien interesante, porque eso, intencionalmente elegí a personas que veían el cine desde distintos ángulos, digo. Sí. Carlos Reigadas, como director, y no solo como director, sino como un director que desprecia Hollywood, ¿no? Y también por eso lo elegí, porque dije, pues no, o sea, quiero que me des que incluso que si desde las primeras páginas me dice esto, no, quiero saberlo. Pero su lectura iba a ser importante, y algo que dije ahí, que repito aquí, una de las razones por las que me parece interesante el diálogo con Carlos Reigadas es porque es de los pocos directores, y creo que lo he hablado contigo, con quien se puede hablar sin que se sienta agredido en lo personal, si no te gustan sus películas, ¿no? Yo he escrito no positivamente sobre 1 o 2 de sus películas, y esto generalmente causa, pues si no pleitos, un distanciamiento, que no que tengamos que ser amigos de la lectura ni nada, pero se vuelve muy hostil la relación con estas personas, y Carlos es todo lo contrario. Todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces dije, bueno, si alguien... con alguien, es un libro que habla sobre relaciones entre las películas y quienes la ven, es él. Cuando le pedí si le interesaba
presentar el libro, lo primero que me dijo, a ver, pero sí, cuéntame, ¿sigue viva? ¿Existe todavía la crítica de cine? Y no lo decía por molestar, lo decía de verdad, porque él no cree en los críticos. No está en su mundo, sí. No cree en los críticos, pero por eso me pareció que era un buen interlocutor, porque no iba a decirme que qué padre era lo que yo escribía, porque ya le habían tocado a él algunas cosas, y sí iba a poder aportar un asunto interesante. Ahora, Enrique Krause, más allá de que durante todo el tiempo que yo he escrito en Letras Libres, me ha dado una libertad enorme para escribir de absolutamente todo lo que yo quiera escribir, y eso me ha permitido también acercarme a las películas de una manera muy libre. No estás pensando en debo de verlas de cierta manera. La forma en que él se acerca a los temas, para mí también fue muy importante. Fue un modelo, un modelo de acercamiento a las películas mismas, de cómo él es biógrafo, y entonces en sus biografías lo que hace es buscar claves de cómo resultó la obra de una persona a la luz de su biografía. Entonces eso me ayudó a mí mucho también, como casi, pues sí, como un aprendizaje casi inconsciente para acercarme a muchas de las figuras, a la biografía de las personas. Y Daniela Michel, que yo creo que es alguien que ha construido públicos, ¿no? Está ella como de la parte de la curaduría, que al hablar de las películas, cómo influyen, pues también qué públicos van a ver ciertas películas, ¿no? Ella tiene más bien la mirada de esto puede funcionar en este momento, sí o no, esa mirada más del contexto. Ella representaba el contexto, Enrique representaba la historia y Carlos representaba a los directores. Okay. Ese era el diálogo. Que ellos no tenían consciente que iban a tener, pero que lo tenían. Y ellos no habían platicado entre sí del libro. No, creo que ni siquiera se conocían. Bueno, Carlos y Daniela sí, ¿no? No, claro, tienes absolutamente toda la razón. Sí, pero no. Pero no más allá. No más allá. No. Ni había hablado yo de ellos con ellos sobre el libro hasta ese día. Entonces también era ver qué, ¿no? Que salía. Sí. Yo creo que salió muy bien. Fernanda, te deseo toda la suerte del mundo con el libro, que está en todos lados. Yo quiero creer que sí. Yo lo he visto en todos lados. ¿Hay versión electrónica del libro? Sí, se puede descargar en Amazon y por iTunes. Para que la gente que no lo encuentre o que viva muy lejos, pues tenga el libro inmediatamente sin ningún problema. ¿Algo más que quieras agregar sobre Misterios de la Sala Oscura? Pues que nada, que lo disfruten y que se dejen llevar. De repente son desconcertantes los cambios de tema. Y dices, ¿por qué está pasando esto? Pero les prometo que en algún momento adquiere sentido y podemos disentir. Y entonces también se vuelve y eso padre. Está padre. El acomodo. Es cronológico. Es cronológico, ¿sabes por qué? Hay una razón. Porque la información que yo iba dando sobre el contexto es acumulativa. Para cuando volviera a hablar de tal película no volviera a repetir. Claro. Para que si los leen en orden, pues entonces ya idealmente ya saben, ya pasaron por ahí. Ya tomaron el propedéutico del Exorcista para seguir al siguiente Exacto, capítulo. sí. Sobre todo en lo que tiene que ver con historia. Muy bien. Pues ahí está Misterios de la Sala Oscura, que lo pueden encontrar, repito, en todos lados. Y si no, también hay una versión digital. Fernanda Solórzano. Hay una cosa buena, una noticia que sí me da orgullo. Ya tuvo su primera reimpresión. ¿Ya tan rápido? Sí, digo, el primer tiraje fue cortito porque suele ser así para no... Hombre, pero no está nada mal. Sí, pero pues yo dije esto con que salga y se lo venda a alguien, una persona ya lo lea ya, porque es un libro de cine, es difícil. Sí. ¿Ves? Pero lo digo, no, o sea, sí para presumir, pero como garantía de que hay gente que lo ha disfrutado. Sí. ¿No? Ya una impresión entera nos avala. Exacto. Lo vamos a decir así. Muchísimas gracias, Fernanda. A ti, Eric, qué gusto haber estado aquí. Ahora, ya después, fuera de micrófonos, hoy igual un día hacemos un programa de todo lo que estamos viendo. Nos tocará hablar del fatídico 1989. A mí me da pesadillas, hay días en que tengo pesadillas. Yo he visto unas cosas, he tratado de adelantar y he visto unas cosas realmente serias. Graves. ¿Verdad? Graves, pero hay otras mucho más luminosas, no creas. ¿Sí? No creas. Yo cuando me tocan esas, digo, yo no sé si las sobrevaloro en lo que escribimos al respecto, porque la pongo como, esta película salvó el año. Yo solo te voy a acusar que para terminar este libro, tanto en el 88 como en el 89, nos tocaron más películas a todos nosotros. ¿Pero ya viste por qué? Ya vi por qué y me da mucho gusto. Me da mucho y también gusto. Porque luego me llegó un movimientito de tierra que hubo por ahí en septiembre, que no sé si te tocó. Sí. Sí, que de pronto tuve que irme al lugar. Sí. Pero ahí también me echaron la mano mis compañeros y se los agradezco muchísimo. Eso no lo planeó nadie. Va todo bien ahí, ¿no? Ya estamos a punto de regresar. Muy bien. Sí. Muchísima suerte ahí también. Muchísima suerte con el libro. Mil gracias por haber venido, Fernanda. No, hombre, al contrario. Ya sabes que aquí, tú en cuanto llegas, abres la puerta y nos ponemos a grabar lo que tú necesites. Te lo agradezco un montón. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.
Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.mx.